Quisiera leer dos versículos para empezar esta meditación en Juan, capítulo 6, versículo 48 y 49. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48 y 49. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra sea el que abra mis labios, Señor, con unción y con gracia para edificaros, Señor, a tu iglesia. Y que tú prepares, Señor, nuestros oídos y nuestras mentes para recibir tu palabra y para que produzca, Señor, el fruto para el cual tú la envías. Que en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Si no conocemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender muchas de las enseñanzas de Jesús. Porque, ¿a qué se refiere Jesús cuando les dice a todos los que habían venido, porque habían estado en la multiplicación y los panes y los peces, y habían comido todo eso y venían, y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Voy a pedir que los hermanos proyecten un PowerPoint para que nos hagamos un poco la situación y la idea de cómo estaba el pueblo de Israel en su salida de Egipto, en el camino entre la salida de Egipto y la llegada a Canaán. Y hay una primera parte de ese viaje que he llamado entre el maná y las codornices. No sé, tengo aquí un aparato, no sé si va a funcionar, a ver. No, si no, lo pasan ellos desde allí. La salida de Egipto fue el día 14 del mes primero. Todo el pueblo de Israel salía de Egipto. Bueno, por alguna televisión también creo que está saliendo, ¿no? El pueblo salió de Egipto. Y el Señor iba guiando al pueblo y por el día había una nube que les hacía sombra y les protegía, y por la noche se convertía en una columna de fuego que les alumbraba y les guiaba. Así llegaron hasta cruzar el Mar Rojo. El Señor abrió el mar en un lugar que hoy en día está perfectamente señalizado, y ahí el pueblo cruzó el Mar Rojo. Al cabo de un mes, más o menos el día 15 del mes segundo, al cabo de un mes y un día, la comida que habían traído de Egipto se les acabó. Y entonces, pues dijeron: ¿y ahora qué va a pasar? Estamos en mitad de un desierto, ¿y ahora qué va a pasar? Y es el pasaje que leyó nuestro hermano Ovidio hace un rato con todos nosotros. Entonces Dios les envió un alimento nuevo, ¿eh? Por la mañana, cuando se iba el rocío, había como una escarcha. Esa escarcha era, el pueblo dijo: ¿qué es esto? ¿Y qué es esto en hebreo? Es maná. Maná es ¿qué es esto? Entonces ellos dijeron: ¿qué es esto? Bueno, pues maná. Y cada día tenían que recoger como 2 kilos, más o menos, recogían por persona. Eso es lo que comían. Si alguno comía más, cogía 2,5 kilos, ¿no? O 3 kilos. Y eso, pues lo podían moler, como se muele el trigo, lo podían tostar, lo podían cocinar. Había diferentes maneras que ellos aprendieron a cocinarlo. Al cabo de 3 meses, más o menos, llegaron al monte Sinaí. Llegaron al monte Sinaí y ahí fue donde, eso lo podemos leer en Éxodo 19:1, Éxodo 16, ahí fue donde Dios le dijo al pueblo que acampara. Y acamparon, y ahí estuvieron acampados un poco más de un año. 1,5 millones de personas
acampados ahí, 1,5 millones de personas que tenían que comer, que tenían que beber todos los días. Imaginaros la infraestructura. En España estamos con problemas. Leí las noticias de que hay muchos pueblos que ya están parando el agua. Pueblos de 5.000, de 3.000, de 10.000 personas, algunas ciudades más grandes. Imaginaros lo que sería 1,5 millones de personas. Y todos comían todos los días y todos bebían. En el monte Sinaí, eso está en Éxodo 19, se produjo el primer gran mensaje multimedia de la historia. Multimedia porque fue con todos los efectos sonoros, efectos de luz, eran rayos, truenos, nubes, la voz de Dios hablando que todo el mundo podía oír. Y bueno, Dios dijo, nadie se acerque a la montaña. El pueblo estaba por todo alrededor, pero nadie se podía acercar, y porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. Y hermanos, al igual que ahora a través de Cristo, Él ha roto el velo y podemos entrar a la misma presencia de Dios, Dios estaba enseñando al pueblo que Dios es santo, y lo santo y lo impuro no pueden estar juntos. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Y ahí hubo un acontecimiento que edificó al pueblo, de tal forma que el pueblo se asustó y le dijo a Moisés, Moisés, sal tú a hablar con Dios, sube tú, pero que Dios no hable más con nosotros. Así que nosotros a veces pensamos, uy, si oyera la voz de Dios, pues seguramente nos pasaría lo que a Israel, nos asustaríamos del poder de Dios. Pasamos, ahí en ese lugar Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero además le dio todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Y ahí, en ese año y 1 mes o 2 que estuvieron ahí, estuvieron construyendo todo el tabernáculo. El tabernáculo, cuando estuvo construido, la presencia de Dios se puso allí, como esa nube que les protegía del sol durante el día, o esa columna de fuego que les alumbraba. Ahí estaba el pueblo, y el pueblo estaba acampado alrededor del tabernáculo. Todo eso ocurrió en el monte Sinaí, como estando en el año segundo, ¿no? En el año segundo de la salida de Egipto. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a pasar a la siguiente, pero cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, envía 12 espías a espiar la tierra. Vamos a leer este pasaje, está en Números, capítulo 13, versículo 1 al 3. Los otros textos estaban ahí, por si alguien luego quiere consultarlos en su casa. En Números, capítulo 13, versículo 1 a 3, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipe de los hijos de Israel. Y en el versículo 31, en el versículo 27, dice, de Números 13, dice, y les contaron, dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviastes, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Se asustaron. Dijeron, son gente muy poderosa. Si volvemos al PowerPoint, estos 12 espías trajeron el racimo de uvas. Esto es uno de los símbolos de Israel hoy en día. El racimo de uva era tan grande que lo tenían que llevar entre dos, y cogieron granadas, higos, traían para que vieran el fruto tan hermoso que había ahí. Pero dijeron, pero son muy fuertes,
sus ciudades están fortificadas. Nosotros de ninguna manera vamos a poder con ellos. Solo dos de ellos, si leéis la historia completa, sabréis, Josué y Caleb, dijeron, pero si nosotros somos el pueblo de Dios, llevamos más de un año comiendo todos los días, bebiendo del agua, aún estando en el desierto, hemos cruzado el mar, hemos visto las 10 plagas de Egipto, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿De quién vamos a tener miedo? Pero ellos tuvieron miedo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, puedes darle otro poco más así, y ahora explico un poco toda la diapositiva. El pueblo de Israel había salido más o menos desde aquí. Desde aquí vinieron y por aquí cruzaron el mar y aquí estaba el Sinaí. Cuando llevaban ya todo construido, el tabernáculo y todo, Dios le dice a Moisés, levante el campamento y iros hasta la tierra hasta el desierto de Parán. Y cuando estuvieron aquí, Dios le dice, ahora manda a los espías que vayan a reconocer la tierra. Y de aquí a aquí había 3 días de camino. Eso lo podemos leer leyendo la historia, había 3 días de camino. Los espías estuvieron un mes reconociendo la tierra. Pero fijaros que estaban a 3 días de entrar en Jericó y de conquistar la tierra. Entonces la pregunta, si queréis pasar por favor, el problema son las murmuraciones de Israel. ¿Cuánto tardaron después de cruzar el Mar Rojo en murmurar de Dios los israelitas? ¿3 años? ¿3 días? ¿O 3 meses? ¿Cuánto pensáis? ¿3 años, 3 días, 3 meses? 3 días. Habían visto las 10 plagas de Egipto, pero en Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? 3 días. Habían visto las 10 plagas de Egipto, habían visto que habían podido salir de Egipto, pero a los 3 días ya estaban murmurando. Después de eso, cuando se les acabó la comida, no sé si podemos echar para atrás, cuando se les acabó la comida que traían de Egipto, en Éxodo 16, capítulo 1, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación, toda de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando le faltó el agua, murmuraron, cuando le faltó la comida, murmuraron, siempre estaban murmurando. Estuvieron como 14 meses en el Sinaí, y el pueblo ya tenía todo para conquistar la tierra. El pueblo ya estaba a 3 días de conquistar la tierra. 3 días para conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Pero qué pasó? Le damos a la siguiente diapositiva. No llegaban a 2 años. Y les faltaban 3 días para cruzar la tierra prometida. Pero tardaron 40 años en cruzar. De 3 días que les faltaba, y no llevaban ni 2 años, tardaron 40 días. Por eso Jesús les dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque lo que se podía hacer en 3 días, tardaron 38 años. Dios les hizo esperar 38 años. ¿Qué ha ocurrido? El pueblo de Israel nunca pasó hambre en el desierto, porque ya estaba el maná y Dios siguió
apoyando el maná. Y el pueblo de Israel estaba preparado ya para cruzar a la tierra prometida. Vamos a leer un texto en Números, capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer algunos pasajes porque me gustaría que quedara en ustedes, y por eso hice la presentación, para que tengamos un poco de idea y un poco aprovechar los medios tecnológicos que tenemos. Dice en el capítulo 10, versículo 11 de Números: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Se pusieron en marcha. Es lo que hemos visto, que desde el Sinaí subieron hacia arriba. Sin embargo, en el versículo 29 leemos también: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ve con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien de Israel. Le dijo a su cuñado Moisés: mira, tú conoces muy bien esta tierra, acompáñanos, nos vamos a la tierra que Dios nos ha prometido, nos vamos al lugar el cual el Señor ha dicho, yo os lo daré. Estamos a 3 días de camino, nos falta muy poquito, te animamos a venir, a acompañarnos y a seguir. El plan estaba perfecto. El pueblo de Israel, que salió un pueblo de esclavos, en unos pocos meses, un poco más de un año, se había convertido en un pueblo que tenía un líder fuerte, Moisés, en un pueblo que tenía leyes, en los 10 mandamientos más todas las leyes que Dios reveló en el Levítico, y además un pueblo que tenía un Dios en el cual creer, que eso era muy importante. Ya se había formado todo y estaba todo a punto. Moisés envía a los espías, y los espías vienen trayendo un mensaje que desanima al pueblo, que dice: Canaán es un lugar maravilloso. Pero es como, a veces me decía Joseph, que es un hermano que está aquí hoy de visita entre nosotros, él viene de Nigeria, y yo una vez le preguntaba, porque él me contaba todas las dificultades que él tuvo cuando vino a trabajar aquí, y ¿qué les voy a contar a ustedes, muchos de ustedes? Y dice: es que en Nigeria nos creíamos que en Europa los dineros estaban colgados en los árboles como hojas y se podían coger. Bueno, eso le dicen más o menos los espías. Dice: allí la tierra es riquísima, allí vamos a poder vivir extraordinariamente, pero la gente que vive allí es gente muy mala. Hoy diríamos, los españoles son muy racistas. Te van a tratar mal si eres sudamericano, si eres negro, si eres asiático. Te van a hacer la vida difícil e imposible. Además son gente muy grande. Nos van a aplastar. Solo 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, hicieron eso. De tal manera que el pueblo, que había visto cómo la gloria de Dios se manifestaba en el Sinaí, habían oído la voz de Dios. Para el pueblo de Israel la voz de Dios no era la Biblia escrita, ellos habían oído la voz de Dios, habían oído cuando Dios hablaba con Moisés, habían visto cómo podían comer todos los días, habían visto cómo su vestido seguía intacto, no siguió intacto solamente 14 o 15 meses, siguió intacto los 40 años que estuvieron en el desierto, su vestido no se envejeció, ni su calzado se rompió. Si descubrimos cuál era la tela que tenían, vamos a arruinar el Corte Inglés, ¿verdad? Y las tiendas de los chinos. Pero así era el milagro del Señor. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación
gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Lloraron toda la noche. No podemos. Vamos a morir, nuestros pobres hijos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? A veces decimos, el Señor me ha guiado hasta aquí, pero cuando algo se tuerce, muchas veces nos pasa como los israelitas. No nos acordamos de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando el Señor nos dice, tienes que evangelizar a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a este vecino, al otro vecino, tienes que evangelizar, tienes que predicar la palabra. Muchas veces nosotros, ¿qué decimos? Ay, Señor, es que no puedo. Señor, tú sabes que yo soy débil. Señor, tú sabes. ¿Cuántas veces el Señor nos dice qué cosas que tenemos que hacer y nosotros le decimos que no? ¿Por qué tenemos tanta piedad de nosotros? No se vayan a reír de nosotros, no se vayan a burlar de nosotros. En vez de decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? En vez de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? En vez de decir, Señor, yo voy a pasar por esa prueba. Si nos desanimamos en la fe, vamos a pasar muchas dificultades. Y hay muchos que no crecen en el Evangelio, porque siempre están compadeciéndose de ellos mismos. Ay, mejor me hubiera sido. ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera pasado? No, hermano. El Señor te ha traído hasta este lugar, hasta este momento, hasta esta situación. Y de aquí para adelante tienes que avanzar. El Señor no quiere que estemos dando pasos para atrás y pasos para adelante. El Señor quiere que estemos en una vida de victoria, de avance, de conquista. Todo lo que pisara la planta de tus pies, le dijo a los israelitas. Ellos estaban ahí acobardados. Y en el capítulo 11 nos cuenta qué es lo que estaba pasando. A veces la Biblia no está toda escrita como están ocurriendo las cosas, pero en el capítulo 11 dice, aconteció, capítulo 11 de Números, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Hermanos, los juicios de Dios son juicios tremendos. Estamos viendo lo terrible. Vaya voz que me ha salido, ¿eh? Se me está cambiando la voz. No, era el micrófono que se había descompensado. Pero la ira de Dios es tremenda. Estamos viendo lo que pasa con los incendios. Mira que tenemos tecnología, aviones, camiones, muchas cosas. No podemos con el fuego. El Señor encendió un fuego que una parte del campamento ardió. Porque dura cosa, no sé si ir en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Y Dios es amor y misericordia. Pero aquí Dios se enfadó. Aquí Dios se airó. Capítulo 11 de Números, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos. Y en este mismo capítulo, fijaros cómo empieza, en el versículo 18, en el versículo 18 dice, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? El Señor le estaba dando de comer un alimento que tenía todo lo necesario para poder vivir, un alimento celestial. Dice el Salmo 78, pan de nobles, pan de ricos, unos dicen pan de ángeles les dio a comer. Pero sin embargo ellos dijeron, cómo echamos de menos la carne. Cómo echamos de menos aquel puerco como lo guisábamos en nuestra tierra. Cómo echamos de menos aquella verdura, aquella fruta que solo está en nuestra tierra.
Oh, cómo echamos de menos cuando yo era joven. Cuando yo era joven, pero yo no soy joven. Ya no estoy en mi tierra. Ya no hay esa fruta. Y el pueblo de Israel dice, un poquito de carne. Dios te está alimentando todos los días y tú estás diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Santificaos mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en el oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará a comer carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? 30 días. Las codornices es un animal migratorio. Pasa de Europa, de las zonas frías, a las zonas más calientes de África y de Asia. Y seguramente en una de esas migraciones, pero que el año anterior también había pasado y no había caído ninguna codorniz, el Señor hizo caer las codornices donde estaba el pueblo de Israel. Y cayeron, dice, hasta que llegaron a la altura de 1 metro de codornices. Dice, os va a salir por las narices, vais a hartaros de comer carne. Vais a hartaros de comer carne. Vais a daros cuenta de que yo puedo hacer las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el maná y las codornices? El maná había que levantarse temprano por las mañanas, porque cuando salía el sol, se derretía. El que se quedaba dormido, se quedaba sin comer. Había que cogerlo todos los días, porque lo que quedaba para el día siguiente se podría y se llenaba de gusanos. Solo el Señor hacía el milagro de que lo que cogido el viernes aguantaba hasta el sábado, lo que se cocinaba. Pero había que levantarse todos los días. ¿Cuál es la ventaja con las perdices? En aquel tiempo ya sabían, lo vemos por las cosas que se han descubierto en las excavaciones, ya se podían ahumar. Y cuando tú ahumabas las perdices, ahí te aguantaban una serie de días, una serie de semanas. Se podían escabechar, se podían poner en escabeche, poner en aceite, poner en vinagre, y ahí aguantaban. ¿Cuál es la diferencia entre tenerte que levantar todos los días o tener tu nevera bien llena? Que si te levantas todos los días, yo tengo que salir todos los días a ver el milagro que Dios ha hecho hoy. Y no estoy confiando que tengo mi nevera, mi despensa llena. El maná nos enseña a confiar en Dios, a buscar el milagro de Dios, a buscar la obra de Dios en mi vida. Y las codornices nos dicen, no, vamos a trabajar y vamos a amontonar. Dice que cada uno cogió por lo menos 2 montones de codornices. Todo el mundo quería muchas codornices, quería amontonar. Queremos abarcar cosas. Queremos tener casas. Queremos tener propiedades y luchamos por conseguir esas cosas, para tener confianza. Pero nos olvidamos de ir cada mañana a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Números, capítulo 11, versículo 31, en Números 11, 31, dice cómo fue, dice que vino un viento recio de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento 1 día de camino a un lado y 1 día de camino a otro lado. Fijaros, había codornices. Y casi 2 codos, que es 1 metro, sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, es decir, la tumba de los codiciosos, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cuánto trabajaron? Fijaros, se levantaban por la mañana, coger unos kilitos de maná, que había mucho, y ya
se iban a sus casas. Trabajaron un día, toda la noche y todo el día siguiente. Alguna vez, yo nunca lo he trabajado tanto tiempo, cuando la codicia llena nuestro corazón. Lo fácil que el Señor se lo ponía cada mañana, pero estuvieron dispuestos a trabajar. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a hacer para conseguir cosas nuestras y cuánto poco estamos dispuestos a trabajar para la obra del Señor muchas veces? Es que no puedo, me es imposible tal día, me es imposible porque no tengo tiempo, porque no puedo. Pero para coger codornices, todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Pero podéis leer el capítulo despacio. Nadie dijo, gracias Señor, porque nos has dado la carne que te pedimos. No, gracias no. Estaban trabajando. Es cuando confiamos en lo que nosotros hacemos. Es cuando no hay que orar por el pan de cada día, porque tengo mi despensa llena. Y hermanos, todo lo que tenemos es del Señor. El pueblo de Israel añoraba la comida de Egipto. Números capítulo 14, versículo 20. Quizás uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Y hay pasajes muy duros en la Biblia. Ananías y Zafira es un pasaje duro. Cuando unos niños se reían de Eliseo es un pasaje muy duro, pero para mí este es un pasaje muy duro. Números 14, 20. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado, porque Moisés le dijo, perdona a este pueblo, perdona al pueblo. Dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Fijaros, voy a leer las primeras palabras del versículo 20. Yo lo he perdonado. Yo los perdono, pero no me sirven. Yo creo que la iglesia está llena de arrepentidos, perdonados por el Señor, que no le sirven. Por esto, esta era la 10ª vez que el pueblo de Israel estaba tentando a Dios en el desierto. Les dice, les he hecho oír mi voz, han visto los truenos, los relámpagos, la oscuridad que había en el Sinaí, han visto todos los milagros, el agua de la roca, el agua de Mara, han visto el maná, vieron las plagas de Egipto, vieron el mar abrirse. Tú dirás, yo no he visto nada de eso, pero seguro que el Señor en tu vida ha hecho cosas. Pero si estás añorando el mundo, si estás diciendo, pero es que mis compañeros del mundo el domingo por la mañana se van a la playa. Yo no he ido a la playa el domingo por la mañana en mi vida, gracias a Dios. Pero he podido ir muchas tardes y muchas noches y muchos días. Porque hay tiempo para todo. Pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y para mí es terrible esto. Los he perdonado, pero son inútiles. Ninguno de estos va a entrar en la tierra prometida. Y cuando estaban a 3 días, el Señor los puso a dar vueltas por el desierto. 38 años. ¿Por qué 38 años? Porque los espías estuvieron 40 días visitando la tierra de Canaán y estudiando. Entonces dijo, 40 días, 40 años. En esos 38 años se estaba dando una situación grave en Israel. Los que habían salido de Egipto de más de 20 años se iban muriendo. Se iban muriendo. Un día 1, otro día 3, otro día ninguno, otro día se iban muriendo. Era una generación, moría.
para que otra de niños, de jóvenes y de niños, fuera la que entrara en la tierra prometida. Qué dura es esa palabra. Te he perdonado, pero no me sirves, porque no has creído en mí. Y la fe es un compromiso que hacemos para obedecer a Dios. Y aún a pesar de todos esos milagros, no creían en Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, donde hemos empezado esta meditación. Yo soy el pan de vida. Dice Jesús, yo soy el maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Quién es nuestro maná? ¿Estamos alimentándonos de Jesús? Estamos alimentándonos de Jesús, pero los domingos. ¿O estamos aprendiendo la lección que no aprendió Israel? Cada día tengo que buscar el alimento de Dios. Cada día. De mañana te buscaré, dice el salmista, y oiré tu voz para que tú guíes mis pasos. El maná depende de Dios. El maná no depende de cuántos años llevo en la iglesia, de cuánta fe tengo, de si soy evangélico o no soy evangélico, de si soy judío o no soy judío. El maná depende de Dios. Había pueblos, cuando leéis ese pasaje de Números, veréis que había pueblos, había egipcios que se habían salido con los israelitas, había de algunas otras naciones que se habían unido con ellos, que no eran descendientes de Abraham, pero unidos al pueblo de Dios quisieron avanzar. Y el pueblo de Israel muchas veces seguía estas voces en vez de escuchar la voz de Dios. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Podemos estar teniendo la Biblia en nuestras manos y en nuestras casas, y habiéndonos sido bautizados en una iglesia, pero el Señor nos puede estar diciendo, sí, te he perdonado, pero te va a pasar como a Lot. La palabra de Dios dice que Lot será salvo, muchos serán salvos como Lot, huyendo por el fuego. Van a salvar su vida por la misericordia de Dios, pero son vidas inútiles. ¿Te gustaría que Dios te dijera que tu vida es inútil delante de Él? A mí no me gustaría. A mí me gustaría que el Señor dijera, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Pues yo sé que no puedo hacer mucho por el Señor, que apenas puedo hacer pequeñas cositas por el Señor, pero eso que está en mi mano yo tengo que hacerlo por el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando a Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué era dura esta palabra? Porque es muy duro que Dios diga, te perdono, pero no vas a entrar en la tierra prometida. Te perdono, pero no vas a disfrutar de esas uvas, de esas granadas, de esos higos. No vas a disfrutar las cosas que Dios tenía preparadas para ti. Ellos sabían lo que había pasado. Ellos conocían las Escrituras, pero decían, dura es esta palabra. Fijaros, lo que iba a pasar en 3 días, no lo vieron, se lo perdieron. ¿Cuántas cosas se está perdiendo la iglesia hoy por no estar siendo alimentada por Jesús? Si el maná bastaba para el pueblo de Israel, la palabra de Dios basta para toda la iglesia, para toda la humanidad. No es falta de alimento,
es falta de voluntad. Es que queremos hacer las cosas y podemos trabajar a pleno rendimiento. Podemos trabajar como trabajó el pueblo de Israel, 36 horas sin parar, para coger las codornices, pero no tenemos 15 minutos para la palabra del Señor y para orar. Dura es esta palabra. Ellos sabían lo que había pasado a los israelitas. Ellos sabían, por eso el Señor les pone este problema. Y por eso tenemos que conocer el Antiguo Testamento para darnos cuenta qué cosas quiere decirnos el Señor. Porque si no conocemos la historia, nos perdemos la enseñanza. Los israelitas tenían la llave de la despensa. Era levantarse por las mañanas y tomar el maná. Nosotros tenemos la llave de nuestra vida espiritual. No es venir a escuchar el mensaje del domingo, hermanos. Es cada día tomar del pan de vida que Cristo Jesús tiene para nosotros. Si comes comida solo los domingos, aliméntate solo en el culto. Pero si comes todos los días alimento, tómate también el pan de vida todos los días. Porque si no, no estás siendo honesto con lo que has dicho de que Jesús es lo más importante. Si algo queremos los padres, es que nuestros hijos tengan buena alimentación, ¿verdad? Que no les falte. Que no le falte todo lo que podemos darle. Porque sabemos que la alimentación ayuda al desarrollo físico, al desarrollo intelectual, al desarrollo emocional. Yo recuerdo cuando mi padre contaba las dificultades que él pasó de niño. Él nació antes de la Guerra Civil en España y cuando era un niño de 7, 8, 9 años, en su casa había días que había para comer y había días que no había para comer. Gracias a Dios, creo que nosotros comemos todos los días. Y nuestros hijos, ¿cómo queremos que desarrollen? Bien. Pues si Dios es nuestro Padre, ¿cómo quiere Él que nosotros desarrollemos? Bien. Y hermanos, por 10 veces el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés. Hasta que Dios dijo, basta. Hasta que Dios dijo, ya no me sirves. Que no nos pase eso a ninguno de nosotros. Que seamos capaces de obedecer la palabra de Dios. Yo no sé lo que el Señor te está hablando a tu vida. Yo sé lo que el Señor me ha hablado a mi vida. Porque por 2 semanas yo estuve trabajando este texto. Y os puedo asegurar de cómo empezó este mensaje y cómo ha acabado, no tenía nada que ver. Hace unos meses yo hablé del pan de vida. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo otra vez voy a hablar del pan de vida? Pero el Señor me fue guiando, el Espíritu Santo me fue hablando. Me fue haciendo ver cosas importantes para mi vida. Y yo no sé qué es lo que el Señor te está hablando, pero lo que el Señor te está hablando para tu vida, eso tienes que hacer. Porque el Señor quiere que estés bien alimentado, que desarrolles espiritualmente, que tu fe sea una fe práctica, una fe obediente, porque una fe que no obedece la palabra de Dios no es fe, es creencia. Es una creencia. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que hay algo, dice la gente. Eso es creencia, eso no es fe. Fe es decir, Dios ha dicho esto y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a poner en práctica. Fe es, el Señor ha dicho que cada mañana Él va a estar ahí preparándome el alimento, yo voy a buscar la voluntad del Señor. Y no voy a perder todas mis fuerzas buscando codornices que me den prosperidad, teniendo una casa o otra casa o esta propiedad o aquella propiedad. Hermanos, gloria a Dios si el Señor os provee de propiedades, bendito sea el Señor. Dios quiere que prosperéis también. Pero si no prosperamos espiritualmente,
vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Qué quiere decir? Y no entraron a disfrutar de la tierra prometida. Por 3 días. 3 días faltaba. Que no te pase a ti eso. Que no nos pase a nosotros eso. Que por no atender la palabra de Dios nos perdamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Padre Santo y Celestial, no somos mejores que los israelitas. También a veces la codicia, la ambición, toma posesión en nuestras vidas. También a veces dedicamos mucho más tiempo a ver cosas en la televisión que no nos edifican, o preferimos cansarnos trabajando antes que también tomar un tiempo para tu palabra. Padre Santo y Celestial, no somos mejores, pero sí agradecemos que el Espíritu Santo nos llama la atención en esta mañana. Nosotros queremos tomar del maná, queremos tomar del pan vivo que ha descendido del cielo, queremos comer de ti, Jesús, cada día, alimentarnos de ti, Jesús, cada día, y entrar en las posesiones y en las bendiciones que tú nos das, y no quedarnos con la mira en los labios. Señor, oro por esta iglesia, para que los mayores seamos ejemplo de los jóvenes y de los niños, para que los padres sean luz en sus casas, para que las madres sean una bendición para sus hijos, y para que unos a otros nos edifiquemos y no tenga que ocurrir lo que le ocurrió a Israel, que los jóvenes veían cómo los viejos se iban muriendo sin alcanzar la provisión de Dios. La semana pasada se nos hablaba de que teníamos que madurar. Enséñanos a madurar en ti, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano.